Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Un gusto poder saludarles después de haber estado una semana ausente. La semana pasada no compartimos el estudio, tuvimos problemas para poder grabar. Tuve que hacer un viaje, fuimos a Puerto Montt, así que anduve disfrutando ahí de un viaje por esos lados y bueno, no tuve tiempo de poder grabar el estudio, entonces quedamos al debe en esa parte. Pero ya nos ponemos al día hoy en el nombre de Jesucristo, trayendo el estudio para así, digamos, aprovechar bien el tiempo, recobrar el tiempo perdido. Siempre que descuidamos la palabra del Señor es tiempo perdido. Cuando ocupamos nuestro tiempo en la palabra del Señor hay ganancia. Amén. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo, deseando lo mejor para usted, que la mano del Señor le sea favorable, que el Espíritu Santo le llene de gozo, de plenitud, de sanidad, que llene de fe su alma, para que reciba el bien del Señor. Hoy vamos a compartir el estudio que tiene por título Águilas. Tiene un título de proyección potente. El águila es un ave muy poderoso, tiene características, es un ave voraz, es un cazador de presa, tiene mucha habilidad en el vuelo, se eleva muy alto, tiene velocidad, tiene garras muy potentes, muy mortales. Es un animal, vamos a decir, es un ave muy bien dotado para lo que él tiene que hacer para alimentarse, que es un depredador de un montón de otros animales roedores, pero no solamente roedores, conejos, liebres, animales de mediano tamaño, pequeño, sino también de unos más grandes como los cabritos, estos de los cerros. También los ataca y ataca perros y si usted tiene un tiempo puede comenzar a ver el comportamiento del águila y va a ver que es un animal muy valiente, potente, fuerte. Ataca presas mucho más grandes que él. Así que vamos a ver qué vamos a aprender hoy en la palabra del Señor, que nos enfoca hacia el águila, que estemos mirando al águila. Dice primera de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11 y 12, dice así: en el nombre de Jesucristo, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo esencial y fundamental es mantener en la mente el ruego que hace Pedro para que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a entrar entonces en materia. Águilas. Veamos si podemos tomar ejemplos de las águilas. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos a usted, Señor, por este día que nos permite, Señor, y nos motiva por el Espíritu Santo, nos mueve, Señor,
a estar buscando, Señor, sabiduría, ciencia, conocimiento en la revelación de su palabra. Ruego, Señor, que bendiga los hogares de mis hermanos y hermanas que puedan compartir esta enseñanza y recibir esta instrucción, sean nutridos de fe y llenos del Espíritu Santo para sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu. Señor, se lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. Santo. Dice el estudio, hace una introducción con el águila. El águila real, es una especie que hace sus nidos en la montaña, en lo más alto, en las partes riscosas, hace su nido este ave. Es un ave rapaz, depredador de muchas otras especies, y tiene dotado de mucha fuerza, de mucha habilidad para matar, para cazar, para defenderse, para volar. Es hermoso verlo volar, se eleva en la altura y alcanza alturas increíbles, y dicen que a distancia de 3 kilómetros puede observar un conejo. Tiene una vista extraordinaria. Eso yo no lo puedo corroborar, pero sí puedo decir que los estudian es lo que dicen. También que alcanza velocidades de 300 kilómetros en picada, cuando baja velozmente para atacar a la presa por sorpresa desde arriba hacia abajo. Y también está haciendo planeamientos y persigue la presa a ras de suelo casi, cuando son animales más pequeños, y les da, los atrapa por sus garras, porque sus garras son mortales, son muy fuertes y puntudas, como agujas para entrar en la carne y agarrar la presa, y ahí queda agarrado. Entonces es un animal muy imponente, muy fuerte, pero tiene una particularidad en la cual el estudio quiere compararnos a nosotros, en cómo podemos ser semejantes al águila. Es que el polluelo lo ponen en el nido, nace ahí en el nido, cuando el huevito viene el tiempo de la maduración, y nace el pollino de este ave. Entonces la madre y el padre lo alimentan, traen a diario una presa y lo van picando y le dan a comer, y va comiendo, y va comiendo, va creciendo día a día. Hay muchos documentales donde lo muestran, es muy espectacular ver esto. Y va creciendo y se va haciendo fuerte, luego le salen sus plumas y sus alas empiezan a ser fuertes, porque son muy formadas para atrapar el aire y elevarse con el aire en las alturas, y planear y volar distancias, y velozmente también cuando recoge sus alas. Todo eso es una habilidad que trae en la naturaleza el águila. El águila por naturaleza tiene esos atributos, vamos a decir, o esas cualidades. Entonces, pero hay una particular parte importante que es muy semejante a nosotros, que es donde vamos a entrar un poco, es que el águila no lo sabe. Mientras es pichón, no lo sabe. Y está ahí esperando a que le traigan la comida, el alimento, y ahí está. Y luego, para que salga a volar, él no se atreve porque está en las alturas. Y entonces se ejercita elevando sus alas y moviéndolas, y se eleva un poquito y luego cae de nuevo. Y está en eso mucho tiempo. Y lo impresionante es ver cómo cuando vienen estos vientos recios, y él se empieza a levantar, se asusta y se agarra del nido. No se atreve a soltarse. Y ahí está.
Y a veces ya los padres no le traen alimento, no le traen tanto, no lo abandonan del todo, pero no le traen tanto alimento para que se anime a volar. Otros lo impulsan a volar. Pero este que está aprendiendo ahí, él está dotado para eso, pero no lo sabe. Tiene miedo, está en las alturas, puede caer. Entonces, de pronto comienza a levantar las alas y viene un viento y lo eleva. Y una vez que lo eleva, no baja más al nido. Porque se eleva en la altura y se va a recorrer el terreno que antes no pudo hacer. Y se da cuenta que puede volar. Y vuela muy alto y muy velozmente y con una habilidad tremenda. Y eso estaba en él, pero él no lo sabía. Entonces, de este mismo modo, nosotros somos hombres que hemos sido caídos de la gracia de Dios y hemos sido contaminados con la manera de vivir del mundo en forma impiadosa, impía, lejos de Dios. Entonces cuando Dios viene y nos rescata para hacer su obra. Y nosotros muchas veces no nos atrevemos porque no sabemos qué potencial tenemos. Pero se nos olvida que Jesucristo dio dones a los hombres, capacidades. También preparó las obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Él preparó las buenas obras para su pueblo. Todo esto lo hizo el Señor. Nosotros desconocemos. Basta con que nos lancemos igual que el águila y podamos volar y podamos alcanzar el potencial que Dios ve en nosotros. Aquí Pedro, el apóstol, nos motiva, nos exhorta a que como extranjeros y peregrinos de esta tierra, que no somos de este mundo, sino que somos extranjeros, vamos de paso por aquí, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, batallan contra el ser espiritual, que es el que tiene que tener comunión con Dios. Vea que Dios es espíritu, le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana, y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces necesitamos ejercitar ese hombre espiritual, esa mujer espiritual que está ahí, sometida por los deseos carnales, mundanos, la vista de los ojos, la vanagloria de la vida. Ahí está batallando con nosotros. Entonces, veamos, dice el maestro acá en la enseñanza, San Juan capítulo 12, Evangelio según San Juan capítulo 12, y en el verso 24, el Señor Jesús dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo. El grano de trigo tiene representaciones referentes a la palabra de Dios. Vamos a ver que el grano de trigo se representa como la palabra de Dios, se representa también como los hijos de Dios. En diferentes ocasiones Jesús usó el grano de trigo como ejemplo para ambas cosas, para mostrar la palabra de Dios y para mostrar también que son los hijos de los hombres, con la parábola del trigo y la cizaña, cuando sembró trigo y vino el enemigo y sembró cizaña junto con el trigo. Entonces él explica ahí en esa parábola que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña es los hijos del diablo, que vino a sembrar la mala obra, a dañar la obra del Señor. Bueno, el Señor vino para sanar, para libertar, para liberar de muchas situaciones al ser humano.
de la mente, del alma, del ser, del cuerpo. Prisiones que no nos dejan acercarnos a Dios y ser libres para disfrutar de la bendición que hay de estar cerca de Dios. Vamos a ver Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y en el verso 18 leemos que dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Toda esta bendición está en torno a la predicación, la palabra. Entonces, para ello es que nosotros debemos sujetar los deseos carnales y ahogarlos, más bien que mengüen en nosotros, y hacer crecer el deseo del Espíritu, de buscar lo divino, predicar la palabra, orar, poder exhortar, meditar la palabra, leerla, estudiarla, entenderla, buscar todos estos elementos que no están a diario en nosotros. Es una lucha que hay, hasta que uno descubre el potencial que hay, igual que el águila. Al igual que el águila, el Señor Jesús habla de esta palabra. Vamos a ver nos invita diciendo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, claro que Él está hablando ahí de Él. Él es el que muere y siembra la tierra. Él viene a ser esa semilla poderosa, potente, buena, que produce mucho fruto, a 100 por uno. Produce esa semilla. El Señor murió y a causa de esa muerte produjo la vida para muchos. Y en esos muchos estamos nosotros. Ahora nos ha sembrado a nosotros la palabra. Y dice Lucas capítulo 8, Evangelio según San Lucas capítulo 8, y en el verso 4 nos dice: juntándose una gran multitud a los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola del sembrador. Y luego él explica en el verso 11 diciendo: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y la tierra son los hombres, donde cayó la palabra, a orilla del camino, entre piedras, entre espinos, y una cayó en buena tierra. Esos son los hombres, somos nosotros. Entonces la semilla aquí representa la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 126, verso 6: e irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El sembrar requiere trabajo, esfuerzo,
a veces dolor, pero el gozo de traer en la cosecha, la gavilla, las almas alcanzadas por la predicación de la palabra, por la exhortación de la palabra, es un gozo, es inimaginable en compararlo con algo de este mundo que produzca satisfacción. ¿Hay algo que le produzca satisfacción a usted? En estos días que está el mundial, el fútbol, pues algo pasajero, se acaba. Un partido de fútbol, la emoción, los gritos, y se acaba. Y luego tendrán que volver a poner la esperanza en su camiseta, en sus jugadores. Sin embargo, en el Evangelio el gozo es permanente. Cuando el Señor produce en nosotros el deseo, cuando nosotros morimos, cuando nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros, como dice Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros, para que podamos servir a las buenas obras, dice en Romanos. Vamos a Colosenses en el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3 y verso 5. El apóstol nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios se enoja cuando nosotros andamos en estas pasiones desordenadas. Y el apóstol nos recomienda en Romanos capítulo 6, verso 13, diciendo: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para hacer el bien. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer. Aquí Pablo en Efesios, a los Efesios, en el capítulo 6, y en el verso 19 y 20, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Necesitamos hablar, debemos hablar, porque la palabra que fue sembrada en nosotros tiene que ser, es una semilla que produce fruto a 100 por 1, a 100 por 1. Es una palabra preciosa, rica, que produce libertad, sanidad del alma, del espíritu, sanidad del cuerpo. Produce bendición, gozo al corazón, sanan las enfermedades, porque cuando viene el gozo se va la amargura, se va la pena, se va la depresión y entra la sanidad, la vida. Como dice Jesús en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir, y nos tienen amargura. Andamos ahí haciendo lo uno y lo otro, en pasiones desordenadas que no llenan, que no sacian. Y más yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, dice Jesús. Y entonces cuando se produce en nosotros este sentir, se produce en nosotros la vida, y comenzamos a sembrar la palabra de vida,
de sanidad, de libertad, para hablarle a la gente que hay una hay una lucha en el mundo, hay un conflicto en el mundo que no todos ven y no todos saben. Vamos a ir a Mateo 13, Evangelio según San Mateo. En el capítulo 13 Jesús enseña también en parábola acerca de la lucha, ese conflicto, el sembrar la palabra, la semilla. Capítulo 13 y en el verso 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y se dio el fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Hay trigo y cizaña. Aquí el trigo representan los hijos de Dios y la cizaña los hijos del enemigo, Satanás. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hay un tiempo de cosecha, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces tenemos que hay un conflicto en el mundo, en esta parábola. Estamos en el mundo. Y la explicación que Jesús dice, respondiendo él les dijo, el verso 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús nos siembra buena semilla en el campo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los que hemos recibido la palabra. Y la cizaña son los hijos del malo, en los que no obedecen a la palabra y andan en maldad y en truhanerías y cuanta cosa que no conviene. El enemigo que la sembró es el diablo. Por tanto, ahí está la obra del diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Ahí están todos los actores. Los hijos del diablo, los hijos del reino, los ángeles que cosechan, Jesús que sembró la buena semilla, Satanás que sembró la mala semilla. Y que hay un tiempo establecido para todo esto. Y de manera, dice en el verso 40, que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen inequidad. Todos los que estorban al Evangelio, todos los que hacen maldad, burlándose del Evangelio y no haciendo obediencia a la palabra, van a ser tomados por los ángeles. Y dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, aquí nosotros estamos sembrados con buena semilla, para buenas obras, anunciar el reino de Dios, que produce sanidad, que produce libertad, que produce restauración. Que estábamos en el mundo y en el mundo estábamos perdidos, pero ahora somos salvos por la palabra que Jesús nos dio, porque Él vino
y murió por nosotros. Por eso dice que la semilla, si no muere, no va a producir nada, pero tiene que morir para que sea enterrada y entonces produzca mucho fruto. Y cuando habla de eso, habla de sí mismo, porque Él al morir produce en nosotros la vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora Pablo, conociendo esto, es que él habla de esta manera, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Somos embajadores de Dios. Llevamos la palabra de Dios y necesitamos anunciarla, decirle a la gente que viene el tiempo en que van a ser tomados todos los desobedientes y van a ser echados al horno de fuego, y no habrá quien apague ese fuego y no habrá quien rescate de ahí, porque uno solo es el Salvador. No hay más salvación que sino por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre, dice Hechos 4:12, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, Jesucristo hombre, en Él. Entonces necesitamos hacer esa diferencia. Nuestra vida, una vida distinta, no presentando nuestros miembros para el servicio del pecado, sino para el servicio de justicia. Nos presentamos delante de Dios. Dice la palabra del Señor en San Juan 17, verso 14 en adelante: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces necesitamos nosotros conocer y dar a conocer esta noticia a las personas que están en el mundo sin conocer esta verdad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a predicar yo? ¿Cómo voy a grabar este video yo? ¿Cómo le voy a mandar a ustedes esta grabación? La hago porque hay una capacidad que Dios nos ha dado, nos ha capacitado, como el águila. El águila, mientras estaba en el nido comiendo, alimentándose y vivía de sus padres, no sabía que estaba dotado de esa misma fuerza. Estaba dotado, el águila estaba en esa misma en ese mismo dote de sus padres, pero él no se atrevía a volar, no se atrevía a abandonar el nido porque estaba acostumbrado a recibir de sus padres el sustento, tenía todo, tenía seguridad en la altura, nadie lo podía atacar ahí en esa altura, estaba seguro, los padres traían el alimento, estaba bien, estaba abrigado, estaba protegido, estaba alimentado, estaba crecido, estaba grande, estaba robusto. Pero podía volar y no lo sabía. Podía cazar y no lo sabía. Hasta que de pronto se atrevió, comenzó a levantar sus alas y se elevó en el viento y descubrió que podía hacerlo. Estaba dotado, como el Señor también nos dotó a nosotros. Dice San Juan, Evangelio de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y verso 12. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Nos dio autoridad, nos capacita para hacer que hagamos las obras que Él ha hecho, que Él hizo. Predicar, sembrar la palabra a 100 por 1. Sembró y produjo 100 por 1. Podemos ir y sembrar porque nos dotó el Señor, nos capacitó, nos llenó de esta virtud espiritual, sanadora, restauradora, y que produce llenura
llenura en el ser. No somos más un ser vacío, eh, sin sentido. Nuestra vida tiene una motivación, nuestra vida tiene una energía, tiene una vitalidad que proviene de Dios, el dador de la vida, el sanador, el fortalecedor, el protector, el guía, el amparo, el refugio, la fuerza. Es lo que debemos dejar que la semilla dé su fruto. Fue sembrada la palabra, y la palabra, la semilla que nos fue sembrada es buena, es escogida y produce fruto a 100%. Hay dones en nosotros, hay capacidades que Dios nos dotó. Debemos, como el águila, comenzar a ejercitar nuestras alas para volar, para salir y sembrar la semilla, para arrebatarles a Satanás las almas perdidas. Van a ir al infierno. Nosotros podemos hacer que vayan al reino de Dios por la palabra, por la semilla que nos ha sido dada, el mensaje. El mensaje lo tiene usted, lo tiene para que lo publique y no se quede en el nido esperando que le llegue otro mensaje, esperando que le llegue otro ánimo, esperando que le llegue la visitación del Espíritu Santo. No, usted está dotado, está lleno del Espíritu Santo, está lleno de la palabra, está lleno de dones. Ahora deje que la palabra vaya y haga lo que Dios quiere que haga. Mire, dice Efesios, ya vamos a estar terminando, 4:12. Dice, 4:8. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Dones para que los pongan para beneficio de la obra, del ministerio. Nos dio dones. Hay que ejercitar estos dones. Y dice también Efesios 2:10. Dice, verso 10, porque somos hechura suya, nos hizo el Señor. Eso lo sabemos, Dios nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo. Ahora, creados en Cristo. Somos hechura de Dios. Dios nos hizo, el hombre se corrompió, pero ahora somos creados en Cristo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo, porque somos nueva criatura en Cristo. Si creemos en Él, la obra que Él hizo, haremos nosotros también. Y ahora, creados en Cristo para buenas obras. Antes estábamos en pecado, en obras malas. Ahora estamos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ella. Las preparó antes, ¿se da cuenta? Nos dotó de toda esta virtud, de esas capacidades. Todo lo que nosotros hacemos no es nada extraordinario en nosotros, no hay nada. Si nosotros somos solamente lo que Dios quiere que hagamos, debemos ir y hacerlo, llevar la bendición. Vamos a terminar leyendo 1 de Pedro, capítulo 1. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 13 al 21, que dice así: en el nombre de Jesucristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos conducirnos en el temor de Dios siempre que estamos caminando en Él, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. De modo que todo nuestro mover, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad, son en Dios por medio de Jesucristo, que fue manifestado en este tiempo postrero para nosotros, para rescatarnos, pero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo en rescate por nosotros. Entonces necesitamos ver con cuidado y ser juiciosos en la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Águilas, águilas que pueden hacer lo que hacen las otras águilas. Hemos sido capacitados, dotados. Usted está capacitado para predicar, para hablar la palabra, y la semilla es escogida, es buena, va a producir fruto a 30, 60 y 100 por uno, dice la palabra del Señor. Padre bueno y santo, le damos gracias por este día y por esta hora, Señor, porque podemos compartir esta enseñanza sabiendo que como el águila, Señor, desconoce que puede volar hasta que emprende el vuelo, así nosotros también, Señor, desconocemos las capacidades, los dotes que usted ha puesto en cada miembro de la iglesia, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el apóstol. Cada uno le fue dado el don para la edificación del cuerpo de Cristo, pues debemos usarlo conforme al beneficio del cuerpo de Cristo, para edificación, Señor. Bendiga nuestras vidas, bendiga los hogares, Señor. Si hay enfermos que sanen, Padre, por la palabra, como lo dice, Señor, su palabra. Y si creemos en usted, las obras que usted hizo, nosotros también podremos hacer. Bendiga a cada uno, libérele, Señor, quite la depresión, la angustia, el temor. La gracia de Dios sea con cada uno de nosotros. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Santo, aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. No se olvide, Maranata, Cristo viene.